Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el análisis técnico de Bitcoin, mirando la acción del precio a finales de julio de 2025. La fuente principal es un análisis, bastante detallado del canal Jesús Navarrete. Exacto. Y el panorama que describe es complejo. Mucha volatilidad, señales técnicas que como que se contradicen, ¿no? Y ojo, sospechas fuertes sobre posibles manipulaciones, influencias externas. Uf, suena intenso. Sí, así que hoy intentaremos como desentrañar un poco qué nos dice todo esto sobre Bitcoin ahora y, bueno, quizás hacia adelante. Perfecto. Vamos a desempacar esto entonces. A ver, empecemos por lo que se vio unos días antes, entre el 22 y 24 de julio. Se habla de una volatilidad salvaje. ¿Qué significa eso exactamente? Pues rangos diarios enormes, ¿viste? Movimientos muy bruscos. La fuente incluso sospecha de un libreto organizado. Un libreto. ¿Cómo así? Sí, y menciona una posible trampa para toros, Ajá, la clásica trampa para compradores. justamente. O sea, la idea de que es un intento artificial de atraer compradores justo antes de que, ¡pum!, caiga el precio. Técnicamente, se argumentaba que algunos indicadores, como el Parabolic SAR y el MACD, ya apuntaban para abajo. Y el precio como que no podía, ¿no? No lograba superar niveles clave ni quedarse arriba de medias móviles importantes en gráficos más cortos. Mostraba debilidad, aunque pareciera fuerte al principio. Entiendo. O sea, señales de alerta temprana que algunos quizás ignoraron por la euforia. Podría ser, sí. La fuente sugiere eso, que esa aparente fortaleza inicial era engañosa. Ok, bueno, avancemos al 28 de julio. La cosa cambió, ¿verdad? Ya no era esa indecisión del triángulo simétrico. Correcto. Pasamos de esa figura, que básicamente es indecisión pura, a marcar mínimos más bajos. Se formó una línea de tendencia bajista. Y ahora, bueno, al momento de ese análisis, nos encontrábamos en un rango. Un rango, o sea, atrapados entre dos niveles. Exacto, con máximos y mínimos más o menos definidos, digamos, entre 120,415 y 116,523, aproximadamente. Y dentro de ese rango, ¿dónde estaba el precio? Más cerca del soporte inferior, del piso, digamos, lo que matemáticamente pues sugiere una mayor probabilidad de que rompa hacia abajo. Pero aquí viene lo raro, ¿no? Lo del día 25. Aquí se pone súper interesante, sí. Hay un evento clave del 25, un mínimo, un toque en 114,750, que según la fuente es curioso porque no aparece igual en todas las gráficas, como un glitch, algo así. Un mínimo fantasma, o como lo llama la fuente, un viajero del tiempo. ¿Qué nombre? Sí, suena a ciencia ficción, pero bueno. Y este mínimo implicó una caída rapidísima, ¿no? Casi $4,800, me parece. Uf, sí, rompiendo soportes técnicos importantes en nada, en muy poco tiempo. Pero a ver, si fue un glitch o no sale en todos lados, ¿por qué darle tanta importancia? ¿Cuál es la lógica de que sea predictivo? Esa es la clave de la interpretación que hace la fuente. Aunque quizás no fuera visible para todos, o fuera momentáneo, ese mínimo demostró algo. Demostró que el mercado podía llegar ahí, a 114,750, y muy rápido, barriendo defensas técnicas. Ah, ok. Como una especie de prueba de estrés del mercado. Algo así. Como el ejemplo que da la fuente, ¿no? De levantar algo pesado con poca fuerza aparente usando otros principios. Fuerzas subyacentes o eventos pasados, aunque no sean obvios, pueden tener un impacto real. Y este mínimo, fíjate, conecta con un cálculo de autocorrección de la vela mensual que daba 114,175, un nivel que de hecho se respetó. Fascinante, la verdad. Conecta puntos que parecen aislados. Entonces, con esta idea del mínimo viajero como señal, ¿qué anticipa la fuente para los días siguientes? Más caídas. La perspectiva que da el análisis es bajista, ¿sí? Esperan que Bitcoin negocie cerca de ese nivel, de los 114,750. E incluso que runca el soporte de 114,175, ya en la primera semana de agosto. Y advierten sobre el síndrome de Peter Pan. Me causa gracia el nombre. Sí, es esa tendencia de algunos traders a creer que el precio siempre se va a recuperar, que va a volar de nuevo, como si nunca fuera a caer de verdad. Aparte, los indicadores técnicos, como el MACD, seguían negativos, y el SAR parabólico estaba a punto de salirse de las bandas de Bollinger. ¿Y eso qué indica usualmente? Históricamente,
Eso sugiere un movimiento bajista más, sostenido, quizás de 9 a 12 días, según la fuente. Vaya. O sea, no solo el mínimo fantasma, sino también los indicadores más clásicos apuntando hacia abajo. Exacto, pero no se queda solo en lo técnico. La fuente conecta esta volatilidad con factores externos. Ah, aquí entra lo de las posibles filtraciones y manipulación que mencionabas al principio. Justamente, se mencionan reportes, citando a periodistas como Charles Gasparino, sobre supuestas filtraciones de información. Un posible acuerdo entre EU e India, especulando si viene de la administración Trump, cosas así que podrían estar moviendo el mercado. Y se llega a plantear si podría ser insider trading, ¿no? Información privilegiada. Se plantea la pregunta así, pero la fuente es cuidadosa, ¿eh? Enfatiza que solo están reportando lo que se dice, lo que circula, no lo afirman. Claro, es importante esa distinción. Reportar el rumor versus afirmarlo. Exacto. Lo mencionan como un posible factor que podría explicar por qué el mercado se mueve de forma tan errática o aparentemente organizada. Entendido. Y además de esto, también se habla de la preocupación por las empresas, ¿no? Sí, empresas que se endeudan para comprar Bitcoin a estos niveles tan altos. Eso suena arriesgado. Muy arriesgado, claro. Especialmente si el mercado entra en una corrección profunda, como el invierno nuclear que ya vimos antes. Uf, el Crypto Winter. Un recuerdo doloroso para muchos. Pasar de 69,000 a 16,000. Exacto. Ese endeudamiento a precios altos, pues, amplifica el riesgo para todos, ¿no? Es un riesgo sistémico. Y todo esto nos lleva a una reflexión importante, una pregunta clave que deja el análisis sobre la mesa. ¿Qué sería? Si estamos viendo movimientos que la propia fuente califica de organizados o influenciados, ¿cómo podemos distinguir? ¿Cómo saber qué es una señal técnica genuina y qué es solo ruido o peor, manipulación? Esa es la gran pregunta. Si los movimientos pueden estar, digamos, guionizados o afectados por factores que no vemos, ¿qué tanta validez real tiene el análisis técnico de siempre? Complicado. Entonces, para resumir, tenemos un análisis técnico de Bitcoin complejo, una estructura de mercado en rango, pero con señales más bien bajistas, un intrigante mínimo viajero del tiempo que podría estar avisando de niveles más bajos, y todo esto en medio de una volatilidad extrema, con advertencias serias sobre posibles influencias externas y riesgos por el endeudamiento. Exactamente. Y la pregunta que queda flotando, ¿no? Algo para seguir explorando, para que cada uno piense. En un mercado así, donde la sospecha de manipulación es una constante, ¿qué valor real le damos al análisis técnico tradicional? ¿Y cómo navegamos estas aguas tan turbulentas? Una pregunta abierta.